Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El Dr. Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a tu programa En Pareja. Yo soy el Dr. Gilberto Martínez y como todas las noches es un gusto enorme estar contigo para platicar de temas que nos ayuden a tener más conocimiento, más sabiduría sobre las relaciones interpersonales y que con esto pues contribuyamos a que nuestras relaciones familiares, de pareja, sociales, pues, sean mejor, ¿no? Que podamos construir desde nuestro granito de arena una sociedad más libre, más respetuosa, más incluyente, más tolerante, más feliz, ¿no? Eso es lo que estamos careciendo hoy en día como ciudadanos de aquí de esta ciudad. Hoy vamos a hablar sobre homofobia, enfermedad, ignorancia o deseo reprimido. Un tema interesante, que no solamente este tema les tiene que interesar a los jueces, a los clérigos, no, o a los psicólogos, no, sino también a nuestra sociedad en general, porque somos parte todos de un conjunto que nosotros lo hacemos y que lo formamos a través de nuestras ideas y de nuestras creencias. Así es que pues yo te invito a que me acompañes estos 60 minutos para que aprendamos más de este tema: homofobia, enfermedad, ignorancia o deseo reprimido. Como todos los días, como todas las noches, quiero agradecer a este gran equipo que hace posible el programa, encabezando la producción a Rosy Muñoz y en los controles técnicos David Villaseñor y Arturo Cervantes. Bueno, para hablar de este tema, quiero agradecerle su presencia al maestro Edgar Rosales, psicólogo especialista en temas de diversidad sexual. Edgar, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por generar este espacio de reflexión. Como tú ya mismo lo decías, hace falta mucha información para poder generar una sociedad más incluyente, ¿no? Donde convivamos todas y todas en plenitud. Así es, sí, esa es la idea, porque Guadalajara ya está del tamaño como para que nuestras ideas sigan estando tan chiquitas, ¿no? Ya es una ciudad cosmopolita y ya no cabe esas ideas que muchas veces datan del siglo IV, siglo V de nuestra era, ¿no? Sí, y luego a veces culturalmente no está como esta idea de que la sociedad no está preparada para ciertos temas. Uh-huh. Pero yo siempre digo, ¿no? Cuando yo escucho esa frase, ¿en qué momento sí va a estar preparada? Si empezamos como un poco a abrirnos, ¿no? A cambiar una actitud personal, ¿no? A empezar el cambio desde el aquí y el ahora, podemos eliminar esa frase, esa pregunta, ¿no? Esa idea y empezar a ser una sociedad más incluyente a partir de este momento. Sí, estoy de acuerdo contigo, Edgar. Muchas veces he oído que la sociedad no está preparada. Digo, pues mientras nos sigan dando, perdón por la expresión, Gerber o papilla, ¿no? Uh-huh. Que es un alimento para niños. Si nos siguen dando papillas, pues no vamos a evolucionar y a crecer. El niño llega a un momento determinado que se hace un destete, deja de tomar alimento lácteo, la leche, luego la papilla, pero luego ya viene ya la carne. Y creo que ya nos salieron dientes y colmillos y muelas y todo para entonces procesar otro tipo de alimento que nos lleve a tener otro tipo de sociedad, ¿no? Así es, ¿no? Llevarnos como un poco a la reflexión de nuestros propios prejuicios, que es lo que vamos a estar como abordando un poco en este día, ¿no? O en esta noche. Así es. Oye, Edgar, homofobia, ¿cómo podemos nosotros definir y entender la homofobia? Bueno, de entrada la homofobia como tal, como concepto, como definición, ha tenido como muchos cambios, ¿no? Anteriormente se veía la homofobia como todas aquellas personas, ¿no? O era el rechazo específicamente a todas aquellas personas que no entraban dentro de este paradigma de la heterosexualidad.
¿sí? Okay. Es decir, a hombres gays, mujeres lesbianas, hombres y mujeres bisexuales, hombres y mujeres transgénero y transexuales. ¿Sí? Entonces, actualmente con la visibilidad que en los últimos años ha habido en materia de derechos humanos, este concepto cambia. De hecho, ahora una de las nuevas propuestas es hablar de fobias a la diversidad sexual. Okay. ¿Sí? Como para poder separar las características que hacen a la discriminación hacia personas homosexuales, la discriminación hacia mujeres lesbianas, hacia personas bi y hacia personas transgénero y transexuales. Entonces, como tal, este concepto de fobias a la diversidad pues va encaminado mucho al rechazo, a la discriminación, al odio, a la intolerancia que en algún momento han vivido, ¿no?, personas que pertenecemos a la diversidad sexual, ¿no? La homofobia o las fobias a la diversidad se pueden representar de diferentes maneras, ¿no? Desde el típico chiste, ¿no? Sí, claro. Que culturalmente nos mofamos de los chistes, desde la falta de políticas públicas, ¿no?, para la atención a personas de la diversidad. Y puede llegar a grados muy increíbles, ¿no? Como son los crímenes de odio, que desgraciadamente en nuestro contexto aún no siguen, o más bien no están tipificados y se les da carpetazo, desgraciadamente, ¿no? Entonces la homofobia o las fobias a la diversidad las podemos encontrar como en este abanico de posibilidades, desde el rechazo, el prejuicio, la intolerancia, el señalamiento, que va, por así decirlo, de lo más ligero hasta ocasionar un daño directo a la vida de la persona. Esa es la forma en la que nosotros vamos interiorizando esa homofobia a tal grado, Edgar, en que en la sociedad pareciera natural la homofobia, ¿no? Porque desde chiquitos los niños están viviendo, y niños, todos, niños y niñas de cualquier orientación sexual, están viviendo este tipo de ataque, ¿no? De una manera en la que pareciera ser, o se les enseña, que es natural la homofobia. ¿Es natural la homofobia? No, no es natural, porque al final cae en un vínculo de violencia, y la violencia no es natural, ¿no? Y es verdad, esta visión de naturalizar la violencia, y no solamente la violencia hacia la diversidad, sino la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia otros hombres, está tan naturalizada que inclusive cuando decimos eso es un acto de homofobia o eso es un acto de misoginia, la gente se lo cuestiona, dice, ¿de verdad? ¿De verdad esto que yo hago realmente tiene que ver con un asunto de discriminación? Y entonces ahí nos damos cuenta de está tan naturalizado, tan tatuado en nuestro ser, en nuestra esencia, en nuestro cuerpo, estos actos que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Seguido en clase, por ejemplo, argumento que el lenguaje es o tenemos un lenguaje muy discriminatorio. Todo nuestro lenguaje es muy patriarcal, ¿no? Inclusive en un grupo, por así decirlo, ¿no? Si hay 30 mujeres y 2 hombres, el discurso cambia hacia lo masculino. Y es muy interesante empezar a ver que desde esos elementos tan básicos como es el discurso, podemos generar un cambio si visibilizamos también a las mujeres. Sí, claro. Sí, definitivamente. Este discurso patriarcal que nos hace precisamente que tengamos una sociedad clasificada, jerarquizada, en una pirámide donde el poder es vertical y que definitivamente tenemos que cuestionar para poder vivir mejor. Vamos a nuestra primera pausa comercial, si me lo permites, Edgar. Vamos rapidísimamente y regresamos. Le recuerdo que está usted en su programa En Pareja. En Pareja. Seguimos en Pareja en el 1040 Radio Mujer. Bien, continuamos aquí en Pareja, el día de hoy hablando sobre
homofobia, enfermedad, ignorancia o deseo reprimido. Bueno, pues la clasificación o la definición de la homofobia ha sido redefinida de muchas maneras, pero podemos decir que la homofobia es el miedo o rechazo hacia la homosexualidad. Hacia lo diferente. Hacia lo diferente. Puede aparecer algo instintivo como ocurre con el temor al fuego, pero no lo es. Es un fenómeno cultural que no es universal, ni toma las mismas formas, ni tiene el mismo significado en todas partes. Esto es una realidad, Edgar, ¿no? En otras culturas no existe la homofobia. Y la homofobia o las fobias a la diversidad se han construido o se han fortalecido debido a la ignorancia. Una ignorancia en el cual nos hace falta identificar desde conceptos básicos de sexualidad, desde entender la sexualidad desde una manera objetiva, científica y laica, y que esa información que en algún momento recibimos de la sexualidad, que es no formal, porque aquí tendríamos que hablar de dos tipos de educación para la sexualidad, la formal y la informal. La informal es la que promueve el mito, la que promueve los estereotipos, la que en algún momento promueve el juicio como tal y que nos hace intolerantes hacia las sexualidades diversas, y el otro está la sexualidad formal, que tiene que ver con estos procesos educativos, metodológicos, con una base científica. O sea, la informal es la que vivimos también en la familia, cuando papá y mamá, cuando el papá le dice al niño no llore, pórtese como hombre, o no deje, no barra o no sacuda, usted no es viejita. Esa es la informal, ¿no? La que recibimos constantemente en nuestro seno familiar. Así es, y está alrededor de nosotras y nosotros, ¿no? O sea, la realidad es que el 92% de la información que tenemos en materia de sexualidad está muy vinculada con lo informal, con lo que me dice mamá, papá, vecinas, vecinos, los mismos amigos, no amigas, los medios masivos de comunicación, aclaro, no todos, sino algunos, sí, que refuerzan estereotipos. Casi son todos, ¿no? Sí, la gran mayoría. O sea, sentémonos un rato a ver los comerciales, ¿no? Sí. Tan solo los comerciales que hay en televisión, por ejemplo, fortalecen los estereotipos de así debe comportarse un hombre, así debe comportar una mujer. Entonces, todos esos elementos se van introyectando, como bien lo decías al inicio, en cada una de nosotras y nosotros, para entonces replicarlos sin darnos cuenta y naturalizar la situación de la violencia como tal, ¿no? Pero su base es en la no información. Ok. Eso es importante, ¿no? El hecho de que nosotros no tengamos una información concreta, verídica, científica, porque todo esto lo que nos causa, lo que nos lleva como resultado, es un sufrimiento terrible. Así es. ¿No? Familias, parejas, hombres, mujeres, llegamos a sufrir precisamente por una falta de información verídica, una falta de información científica que nos lleve a crecer como seres humanos más íntegros y tolerantes, ¿no? Y respetuosos. Así es. Habrá que aclarar varios puntos. El primero es que por ejemplo, anteriormente se creía que ciertas orientaciones sexuales no heterosexuales, como lo que es la homosexualidad y la bisexualidad, pues eran enfermedades mentales, ¿no? Como tal, el APA, o lo que es la Asociación Psiquiátrica Americana, en 1973 despatologiza la homosexualidad y la bisexualidad. Es hasta 1990 que la Organización Mundial de la Salud, a nivel internacional y con base a los estudios científicos, ratifica este elemento y dice, ok, la homosexualidad ni la bisexualidad es una enfermedad. Son parte inherente en el ser humano y cada persona tiene el pleno derecho a poder expresarlo. Es por eso que el 17 de mayo se festeja acciones específicas para erradicar las fobias a la diversidad, ya que el 17 de mayo, repito, de 1990, la Organización Mundial de la Salud reconoció las orientaciones sexuales como algo natural en cada una de nosotras y nosotros, pero además genera o invita a los estados a promover acciones educativas para erradicar la homofobia, porque la misma Organización Mundial de la Salud dice: la homofobia es una enfermedad social que habrá que erradicarse. Importante. La homosexualidad y la bisexualidad no son enfermedades, pero la homofobia sí es una enfermedad de tipo social.
porque aprendemos entonces a atacar, a juzgar, a criticar y muchas veces a agredir, ¿sí? Personas diferentes, personas que no piensan, inclusive personas que no piensan igual que nosotros, los atacamos, ¿no? Somos muy con este dedo flamígero de la apuntadora y decir, tú estás mal porque no piensas como yo pienso o no eres como yo soy. Edgar, ¿qué función tiene la homofobia? La homofobia tiene la función, uno, de fortalecer el patriarcado, ¿no? Okay. Esta visión de género y de de una masculinidad hegemónica donde nos han enseñado que los hombres tenemos que actuar de cierta manera, ¿no? Vivirnos de cierta manera, y tiene la función precisamente de poner al hombre o al estereotipo del ser hombre en un escalón arriba y señalando, prejuiciando y como intimidando todo lo que tiene que ver con lo femenino. Hay una visión importante, porque luego en la homofobia como tal hay un vínculo muy directo con lo femenino, ¿no? Culturalmente, el ser mujer, desde esta visión social, aclaro, ¿no? Hay una visión de ser menos, ¿no? Hay una visión de como de sobajar. Entonces, la función de la homofobia como tal es señalar eso que parece mujer. Okay. Eso que parece femenino, eso que no es un verdadero hombre, ¿no? Como tal. Sí. Entonces va muy vinculado a fortalecer los estereotipos de género, ¿no? Estos que nos han enseñado desde niñas y niños, ¿no? Que tenemos que comportarnos, vivirnos, sentarnos, actuar, pensar de una manera que para la sociedad es aceptable por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer desde este referente social. Sí. Sí, fíjate que cuando yo me puse a reflexionar sobre estos mensajes sociales, y eso sucede cuando de alguna manera entra este contacto con nuestro interior de decir, a ver, hay una molestia que no me está permitiendo vivir bien, ni conmigo ni con los demás, y entonces uno empieza a cuestionar sus creencias, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, la familia y los seres cercanos te dicen, ¿qué te está pasando? ¿Qué está sucediendo contigo? ¿De dónde sacas esas ideas? ¿Dónde lo oíste? Ya no te juntes con fulano, sutano, ya no leas libros de psicología o de sexología, ya no oigas ese programa. Inmediatamente se asustan nuestros alrededor, de nuestras personas que nos acompañan alrededor. Pero cuando yo me di cuenta que precisamente la homofobia no era un rechazo a la homosexualidad, era una condena a que tú como hombre perdías la hegemonía de ser hombre y te estabas pareciendo mujer. Uh-huh. O sea, esta definición de mujer desde un marco social. Desde un marco social y desde esta definición de molicie, ¿no? Moliti, molicie, que era, de ahí viene los árabes nos heredan la jota y viene la palabra mujer como frágil, como débil, como aguada, como la persona que no está bien cocida. Entonces el ataque era el hombre, no puedes perder tu hegemonía de ser hombre y parecer mujer. A mí se me hizo eso terrible, ¿no? Así es, y a veces no nos ponemos como a pensar o a reflexionar, ¿no? Lo vuelvo a comentar, ¿no? En nuestro discurso, si analizamos nuestro lenguaje, pues vamos a ver que está plagado de toda una serie patriarcal y que a veces ni nos damos cuenta, y que entre los amigos, las amigas, ¿no? La familia lo vamos repitiendo sin tener como claro el mensaje de trasfondo. Por ejemplo, en Jalisco tenemos una frase muy típica, ¿no? "Ay, Jalisco, no". No te rajes. Muy bien, pero el punto es que el no te rajes, ¿qué significa? No seas rajada. Así es, ¿verdad? ¿no? O sea, y entonces la mujer tiene raja. Y ahí es un asunto bárbaro. Misógino, pero además con connotaciones de homofobia, ¿no? Sí. Porque esa es una frase muy constante que se hace sobre todo en grupos de hombres, ¿no? Sí. O entre varones. Hay mucho ese discurso y vemos cómo estos mensajes que hay de señalamiento entre hombres, pues van señalando al otro precisamente para que no sea
mujer, ¿no? Sí. Desde esta visión social. Entonces muchos de estos mandatos, muchos de estos prejuicios, muchas de estas palabras, pues van encaminadas precisamente a fortalecer la jerarquía del hombre y a disminuir o a señalar que de verdad la mujer vale menos o lo que se parece a la mujer es menos. Sí, bueno, actualmente hay un candidato a la gobernatura que así dice: no te rajes, yo no me rajo, ¿no? Cuando en el fondo es: no te parezcas a una mujer, yo no me parezco a una mujer, sigo siendo hombre. Pero hombres muy neuróticos, ¿no? La sociedad forma de repente estereotipos muy, muy patológicos, ¿no? Vamos a una breve pausa comercial. Seguimos comentando con mi invitado el día de hoy, Edgar Rosales, sobre la homofobia. Vamos a una breve pausa comercial y continuamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y esta noche me acompaña el maestro Edgar Rosales, psicólogo especialista en temas de diversidad sexual. Además también tienes una fundación, ¿no, Edgar? Sí, de hecho tenemos un colectivo que se llama Familias en la Diversidad Sexual. Okay. Y precisamente atendemos a padres y madres que tienen hijas e hijos gay, lesbianas, bisexuales y trans. Okay. Les damos este proceso de acompañamiento porque llegan a nosotras y a nosotros como colectivo, pues obviamente con todas estas incertidumbres y dudas, ¿no? Que estos temas en algún momento pues ocasionan, ¿no? Como tal, para una madre o para un padre pues no es fácil escuchar a su hijo o a su hija decir: soy LGBT, ¿no? Lesbiana, gay, bisexual y trans. Y entonces padres y madres pues en el momento pues se les genera un montón de dudas, incertidumbres, preguntas, ¿no? Quieren conocer historias, piensan que a lo mejor es algo pasajero. Entonces lo que hacemos precisamente en ese colectivo es trabajar con sus propios introyectos, con estos prejuicios sociales, ¿no? Con la propia homo, lesbo, bi, transfobia interiorizada que en algún momento tienen papás y mamás, para que si ellos así lo deciden, que puedan llegar en armonía en la familia, ¿no? A tener una armonía y poder aceptar, ¿no? Tal cual las orientaciones, las expresiones, las identidades o las sexualidades de sus hijos o sus hijas, ¿no? Bien, qué interesante. Déjame preguntarte, si alguien está interesado en ponerse en contacto contigo, déjame de alguna vez dar tu teléfono y al final lo volvemos a dar. Sí, claro. Mi teléfono es 3312-730447 o en la página de Face. Okay. Hay una página que se llama Familias en la Diversidad, FADIS. FADIS. Entonces ahí podemos dar información. De hecho, la reunión la hacemos una vez al mes. La próxima reunión es el 20 de mayo, precisamente en unos días más. Domingo 20 de mayo a las 10:30 de la mañana en López Cotilla, 773, Interior B, frente al Parque Rojo. Y es completamente gratuito. Perfecto, muy bien. Entonces estábamos hablando sobre las funciones que tiene la homofobia. ¿Qué tanto también la homofobia le permite o nos permite como sociedad atacar afuera lo que no
tengo bien aceptado adentro? Esa es una controversia, ¿no? Porque luego culturalmente esa es la idea, ¿no? Pues es que eres homofóbico, entonces muy probablemente eres un gay de closet, ¿no? Sí. Sin embargo, no necesariamente. Pero puede ser también algunos factores, ¿verdad? Puede ser un factor, aunque es mínimo, ¿no? Okay. La realidad es que sí, nos mueve porque regularmente no estamos acostumbradas o acostumbrados a hablar sobre nuestra sexualidad. Sí. Porque no tenemos la información y porque pensamos que aquello que me enseñaron o aprendí es lo correcto y lo validado para todas y todos. Entonces, lo que se mueve en nosotras y en nosotros es el concepto de mi propia sexualidad. ¿Qué tanto estos aprendizajes que en algún momento tengo yo son reales? Tengo una mamá que, por ejemplo, en el grupo decía, a mí cuando mi hija me dijo que ella era lesbiana, en ese momento yo me puse a reflexionar sobre qué tanto yo misma sabía de mi propia sexualidad. Y entonces me di cuenta que ni siquiera entendía a mi hija porque ni siquiera había explorado qué onda con mi sexualidad, qué onda con mi cuerpo, qué onda con mis sensaciones, qué onda con la aceptación inclusive de mi propio erotismo. Entonces, al final, cuando reflexionamos un poco, nos damos cuenta que enjuiciamos muchas de las veces, o la gran mayoría de las veces, por esta falta inclusive de conocimiento de nosotras y de nosotros. Es decir, nos mueve mucho los aspectos de la sexualidad. Sí. Obviamente hay un porcentaje que también, ¿no?, prefiere aventar la piedra hacia afuera para que no se vea lo que hay en él o en ella, ¿no? Pero no es un vínculo directo homofobia y homosexualidad de closet, ¿no? O sea, no hay un vínculo directo. Puede haber casos, pero en la gran mayoría lo que mueve es estos aprendizajes sociales nulos, ¿sí? Inclusive hasta de mi propio placer. Sí. Sí, y eso nos hace falta mucho seguir trabajando en nuestra sociedad, en donde, como tú dices, poco conocemos, reflexionamos y cuestionamos nuestra sexualidad para que sea una sexualidad individualizada y no solamente lleguemos a vivir una vida o una sexualidad hasta donde nuestros papás o hasta donde la sociedad alcanzó a ver, ¿no? Debido a sus creencias y a sus propias limitaciones, ¿no? Así es. Inclusive hay algunos autores, déjame comento un poco. Por ejemplo, hay un autor que me gusta mucho que se apellida Barragán. Barragán dice que una de las funciones que tiene la homofobia o las fobias a la diversidad es no permitir reconocer en nosotros o en nosotras nuestra propia masculinidad o nuestra propia feminidad. Y él habla de potencialidades. Sí, es decir, nosotras y nosotros, como seres humanos, llámale así, ¿no? Vivimos llenos de energía y vivimos de potencialidades, cualidades, actitudes, que desgraciadamente y culturalmente se han tipificado en lo masculino y en lo femenino. La función de la homofobia es no reconocer que yo, como Edgar Ramón Rosales Galarza, puedo tener un potencial masculino y femenino al mismo tiempo. Y eso lo que me permite es limitarme en ciertas áreas, en ciertos momentos, a lo mejor en no ser afectivo, a lo mejor en no decir, ay, me duele yo como hombre, ¿no? Porque entonces culturalmente me van a señalar. Sí. Sí. Y viene esa división, ¿no? Viene esa sección y entonces estamos creciendo o crecemos como seres humanos incompletos, ¿no? Así es, porque no nos permitimos explorar estas potencialidades. Sí. Como tal, quitémosle la visión masculina o femenina, ¿no? Al final, estas potencialidades son las que nos hacen más integrales, nos ayudan a desarrollar más habilidades. ¿Quién dijo que los hombres no podíamos expresar? ¿Quién dijo que los hombres no podríamos llorar? ¿Quién dijo que los hombres no podíamos ser afectivos, no? Sí. O sea, la misma sociedad. Sí. Entonces, hay una etiqueta social, ¿no? Y que eso es precisamente lo que habla este autor. El hecho de que la homofobia o las fobias a la diversidad existan es como de nuevo para regresarnos a esa visión sociocultural hegemónica, ¿no? Donde debemos ser lo que históricamente se ha creído que debe ser el hombre y la mujer. Sí, con esta visión también naturalista o creacionista, ¿no? De que así somos los hombres porque nacemos hombres, o así somos los hombres porque hubo un ser supremo que nos hizo hombres,
¿no? Cuando empezamos a investigar un poquito más todas esas escrituras, quién las dijo, a quiénes fueron dichas y quién las interpretó, pues nos estamos dando cuenta de muchas cosas, Edgar. Y que curiosamente, ahorita que retomas como esta parte a lo mejor histórica, curiosamente en muchas de las culturas, inclusive hay culturas étnicas, ¿no? O antiguas, que hablan de una bipotencialidad. Es decir, la gran mayoría de las culturas nos identifican a los seres humanos desde su creación como de esta visión integral masculina y femenina al mismo tiempo. Uh-huh. Pero la visión judio-cristiana, ¿no? Y mexicana, sobre todo mexicana, o vinculado con el judio-cristianismo, ha limitado mucho esa visión de la dualidad en cada una de nosotras y nosotros. Sí, se ha dividido, se ha seccionado de una manera pues muy insana, muy falta de salud mental, de salud sexual también, uh-huh. Porque entonces viene pues este cumplimiento, ¿no? O el temor a no cumplir de ser hombre cuando estamos deseando, conociendo o reconociendo en nosotros otro tipo de situaciones que quizás no están descritas en la cultura o en la sociedad, y entonces eso nos hace nos mantiene reprimidos, ¿no? Entonces, pues seguimos siendo una sociedad reprimida, ¿no? ¿Tú cómo ves? Seguimos siendo una sociedad reprimida, pero además una sociedad con muy poca proyección hacia la diversidad. Curiosamente aceptamos la diversidad en muchas cosas, pero no la diversidad sexual. Por ejemplo, aceptamos la diversidad entre la flora y la fauna, aceptamos la diversidad gastronómica, que es muy rica, de los ¿no? alimentos, ¿cómo no? Inclusive hasta hay ferias, ¿no? Como un poco para probar de platillos de ciertos estados, ¿no? O comunidades. Pero cuando hablamos de la diversidad sexual, ¡pum!, ahí hay un bloqueo impresionante, ahí hay un miedo, ahí hay una serie de prejuicios que no nos permiten ni siquiera acercarnos, ¿no? A conocer, a explorar, ¿no? A darnos cuenta que mucha de la información que en algún momento tenemos, pues es más que mito, ¿no? Y tabúes como tal. Sí, ideas y creencias que se dijeron en su momento, y que ese texto se sigue utilizando como pretexto, uh-huh. O más bien dicho, ese texto, cuando lo sacamos de su contexto, ¿no? Lo seguimos utilizando como pretexto. Así es. Cuando no nos damos cuenta de muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida, con nuestro reconocimiento de cómo somos. Al final de cuentas, esa es como la pregunta clásica, ¿no? ¿Quiénes somos, no? Uh-huh. Y hacia dónde vamos. Y entonces seguimos estando obedientes a muchas cosas o a muchas ideas que ya pasaron de su tiempo, ¿no? De valor, porque se ha reconocido que no tenían precisamente una base científica o una base que nos consolidara más en la verdad. Vamos a nuestra última pausa comercial. Le recuerdo que está en su programa En Pareja. Experimenta, conoce, descubre y siente En Pareja. En Pareja. Seguimos en el 1040, Radio Mujer. Bien, pues seguimos aquí en tu programa En Pareja. Estamos hablando como invitado Edgar Rosales Galarza sobre homofobia, enfermedad, ignorancia o deseo reprimido. Y de acuerdo a todo lo que hemos venido platicando, bueno, pues podríamos refinar la definición de homofobia diciendo que no solo es el miedo o rechazo a la relación sexual entre personas del mismo sexo, sino también el miedo o rechazo a la confusión de géneros.
O sea, que la mujer se comporte como si fuera un hombre y el hombre se comporte como si fuera una mujer. Claro que tú lo has dicho y lo has extendido de una manera mucho más precisa y de una manera mucho más actualizada, ¿no? La homofobia es también exclusiva de los heterosexuales, o también los homosexuales pueden tener, o la homosexualidad puede tener una homofobia internalizada. Todas las personas tenemos algún tipo de prejuicio interiorizado, ¿no? Llámese homofobia, ¿no? Como tal, o para ampliarlo, prejuicio. Porque al final somos parte de una sociedad en donde aprendemos de las y los demás, en donde hay una falta de información formal de la sexualidad, y por ende vamos creciendo con todos esos introyectos, ¿no? Con esas formas erróneas de educarnos en la sexualidad. Obviamente las fobias a la diversidad, también hombres y mujeres que pertenecen a la población LGBT, pues también las vivimos. Y las vivimos de una u otra manera, o las expresamos de una u otra manera, porque cuando salimos del closet o nos damos cuenta de nuestra orientación o identidad de género, pues lo primero que sale a flote en esta reflexión personal es: ¿estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Cómo cambio esto? Me iré al Olimpo, al limbo, o al infierno, no sé. Son como estos primeros cuestionamientos que aparecen. Entonces, por una parte, vivimos una fobia interiorizada, al inicio, durante, y si no la reflexionamos, muchas de nosotras y nosotros vamos creciendo replicando ese mismo prejuicio, tal vez señalando a otras personas de la comunidad LGBT, tal vez no aceptando su forma de expresión, no aceptando tal vez a lo mejor la cuestión del matrimonio, o no aceptando incluso la adopción. Porque al final no nos hemos echado un clavado en nosotras y en nosotros, como un poco para reflexionar, para analizar y para saber diferenciar qué es lo mío y qué es lo aprendido. Y a partir de ahí tomar un criterio personal y construir un camino, ya sea en individual, de pareja, como más equitativo y armonioso, sin tener que, pues obviamente, etiquetar a alguien más. Entonces, sí, la homofobia como tal, o las fobias a la diversidad, tienen un impacto impresionante en todas las personas. Llámese inclusive heterosexuales o personas LGBT. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, una persona con una orientación heterosexual, pero que se permite tal vez a lo mejor llorar, que se te permite ser afectuoso o afectivo, hay una visión donde otro hombre puede señalar esa visión, o inclusive las mismas mujeres, ¿no? Es que no seas así, ¿no? Es que no, o sea, entonces la homofobia o las fobias a la diversidad van a afectar a hombres heterosexuales que no cumplen con este patrón hegemónico, pero también a hombres y mujeres que pertenecen a la diversidad. Pero de la misma manera, personas de la diversidad podemos estar señalando a otras y a otros por el hecho de no pensar, o pensar pensar que eso que están pensando o haciendo o queriendo está mal para la sociedad. Entonces está muy muy grueso, ¿no? Por así decirlo, y muy pesado el punto de la homofobia o de las fobias a la diversidad en nuestro contexto. Sí. ¿Cuál es el impacto psicológico de la homofobia? Ok, bueno, hay diferentes investigaciones, incluso mexicanas, ¿no? Por ejemplo, la organización de bioética de la Secretaría de Salud Federal, el Departamento de Bioética, ha investigado, por ejemplo, que el impacto que tiene este prejuicio, de esta discriminación hacia las mismas personas LGBT es 1, la creación o generación de ideación suicida. 2, el alto índice de consumo de alcohol o consumo de droga, intentos suicidas como tal, y
algunas situaciones que nos lleven a poner en riesgo nuestra salud sexual. Por ejemplo, el no tener conciencia del uso correcto y adecuado de los profilácticos de prevención, ¿no? O por ejemplo, condones, ¿no? A la hora de nuestras prácticas sexuales. Y obviamente, el impacto más importante es en el autoestima y en la autopercepción. ¿no? Sí. No hay una validación personal, lo que nos lleva a ponernos en situaciones constantes de vulnerabilidad. Y aquí es muy importante señalar esto, porque también se ha investigado que una de las fortalezas más grandes que en algún momento personas LGBT podemos tener es la fuerza de nuestros padres y madres. Si padres y madres apoyamos, aceptamos, vamos acompañando, a lo mejor no aceptar desde un principio, porque pues no es como muy grato, ¿no? Culturalmente escuchar a una mamá decir, o decir que su hijo es gay, ¿no? O sea, porque al final pues ni madres ni padres están preparados para nada, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? O sea, sí. Vamos construyendo la maternidad y paternidad día a día. Entonces, uno de los puntos importantes es ¿no? Cuando hay aceptación, cuando hay acompañamiento de padres y madres, es más fácil que el hijo o la hija pueda generar un proceso de reflexión y de aceptación y vivir con menos impacto la homofobia. Entonces, aquí una recomendación importante para padres y madres, ¿no? Que se acerquen a estos grupos de apoyo, por ejemplo, de Familias en la Diversidad, donde podemos acompañar su proceso, dar información, porque la aceptación reduce hasta 8 veces el intento suicida. Ok. Entonces, sí es importante que padres y madres nos abramos al conocimiento, nos abramos a la información y darnos cuenta que lo que nos une como personas, en el caso, por ejemplo, de que un hijo salga del closet, pues es ese vínculo, ¿no? Uh-huh. Madre-hijo, ¿no? Y el vínculo tiene que ver con sanar el amor, ¿no? El amor de familia, el amor que en algún momento, pues la familia puede dar. Sí. O sea, a final de cuentas concluimos o llegamos a un mismo punto en donde ahí todos nos sintonizamos, ¿no? La forma en la que nosotros como familia, como hijos, como padres, como pareja, encontramos de unión es el amor. Y cómo damos ese amor y cómo también aceptamos a través del amor. ¿Qué hacer cuando hay ese tipo de situaciones, Edgar? Alguna persona que esté viviendo, que esté sufriendo este tipo de situación. Bueno, de entrada es importante ubicar que gracias a la visibilidad y a los movimientos de derechos humanos, la discriminación en Jalisco está tipificada como delito. Okay. Eso es muy importante. El artículo 202 bis, ¿no? del Código Penal puntúa claramente que no es hecho de discriminación ninguna persona, incluyendo ni por preferencia sexual. Entonces, es importante que se acerque a las personas que en algún momento conocen para que se podamos orientar y acompañar los diferentes procesos, sea denuncia o no. Okay. Porque al final lo que impacta tiene que ver también mucho con las emociones. Entonces, el sentirnos acompañados, apoyados, apoyadas en esos momentos, ¿no? Pues es muy importante para poder salir adelante. Cuando es una discriminación de tipo institucional, es decir, cuando una institución, escuela, servidor o servidora pública comete un acto de discriminación, entonces sí podemos proceder bajo este artículo que en algún momento ya mencionamos. Uh-huh. Pero sí es importante que se acerquen, ¿no? Hay que quitarnos los miedos, hay que reflexionar nuestros prejuicios y vamos avanzando hacia la inclusión como tal, ¿no? Entonces hay que informarnos, hay que acercarnos y obviamente pues hay que decir no a la discriminación. Totalmente. Ese es el mensaje que Edgar Rosales Galarza nos dejas. Muchas gracias por tu presencia aquí en el programa, Edgar. Nuevamente, tus teléfonos, si los puedes repetir para las personas que estén interesadas en ponerse en contacto contigo. Así es, 33 12 73 04 47. ¿Otra vez, despacito? 33 12 73 04 47. Muy bien. ¿Tus redes sociales? Sexualidad.edgar@hotmail.com. Me encuentran en Facebook como Edgar Ramón Rosales Galarza. Edgar Ramón Rosales Galarza. Galarza, ahí está también en Facebook. Edgar, pues muchísimas gracias, te agradezco mucho tu presencia aquí en el programa. Creo que tenemos que seguir hablando más de esto.
felicitarte por tu gran labor que has hecho y que sigues haciendo a través de estos colectivos y ayudando a tantas y tantas personas a que viven una vida más placentera, más plena, más feliz y una sexualidad sobre todo mucho más incluyente. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a ti, a todas las personas que nos escucharon y obviamente a este tipo de espacios que nos ayuden a generar una reflexión. Muchas gracias. Gracias a usted por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Le deseo que tenga una excelente noche.